Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Los saluda MTX Master. En este tutorial, que es el tutorial número 12, vamos a ver cómo hacer una conexión a MySQL por medio de Java. Para ello vamos a tener que instalar MySQL, el cual lo vamos a hacer por medio de un complemento que se llama appserv. Este es más que nada para programación en PHP. Sin embargo, trae un manejador de base de datos como es el PHPMyAdmin, que les facilitarán mucho las cosas y tal vez posteriormente haga tutoriales de PHP. Bueno, para tener este instalador, lo que van a hacer es dirigirse a la página de Inquisidores, en donde hay un post. Si se van a la parte de tutoriales, aquí está el post que dice instalación de MySQL, PHP y Apache en Windows. Lo que van a hacer es irse aquí, les va a decir cómo hacer la instalación de este programa. Se dirigen, aquí se encuentra el enlace para que hagan la descarga. Lo pueden descargar entonces. Una vez que lo descarguen, aquí se les explica paso a paso cómo hacer la instalación. Les recomiendo que pongan un password para MySQL que recuerden, como es root. Yo lo tengo como usuario, que es predeterminado, lo dejan en root, y contraseña root. Esto es más que nada para las pruebas. Ustedes, si quieren poner algo más complejo para que no accedan tan fácil al root. Bien, pues una vez que instalen esto, cuando ustedes se dirijan a a su navegador, a cualquier navegador, y coloquen localhost, van a ver van a ver Apache corriendo, y lo que van a hacer es dirigirse a diagonal phpMyAdmin para que ustedes puedan acceder a lo que es MySQL. Aquí ustedes van a poder hacer sus tablas. En un momento más les explico cómo hagan sus tablas. Bien, pues entonces nos vamos al programa que habíamos dejado anteriormente, que era el del tutorial número 11. Y lo que vamos a pasar a hacer es una tabla. Como les había dicho, vamos a ver cómo utilizar tablas también para poder manipular los datos de MySQL. Vamos a declarar entonces lo que es una tabla. Le vamos a poner tabla. Si se recuerdan, para las JList utilizamos un modelo. Pues para las tablas es algo similar. También se maneja un default table model, al cual podemos llamar tabla modelo. Default table model. Lo que pasa es que no hemos importado. Simplemente aquí colocamos para que NetBeans nos lo importe la librería. Y posteriormente, entonces, ¿qué hacemos en nuestra tabla? Pues colocamos nuestro modelo. Y lo que vamos a hacer es meter la tabla en un scroll plane para que cuando se pase del tamaño de la tabla normal podamos hacer esto, recorrernos a lo largo de la tabla. Entonces colocamos un scroll pane y poner scroll tabla. Vamos a colocar j scroll pane y vamos a meter aquí lo que es nuestra tabla. Una vez que tengamos definido esto, pues vamos a proceder a agregarlo a nuestro panel principal. ¿Cómo hacemos esto? Como lo hemos hecho con todos los complementos. Colocamos principal.add y lo que vamos a pasar aquí es a poner nuestro scroll tabla, que contiene a nuestra tabla, y posteriormente lo que vamos a pasar es a colocarle sus correspondientes coordenadas. Vamos a colocar, copiamos alguno de los bounds que
que ya existen. Vamos a colocarla pues a 10, a la misma distancia que están los demás componentes de X. En Y lo ponemos, que será a unos 200. De ancho lo podemos dejar en 400 para ver más o menos qué tamaño va a tener. Y de alto lo dejamos en 200. Bien, pues si ejecutamos vamos a ver nuestro scroll ya en el panel principal. Así es, aquí ya se muestra. Pues vamos a hacerlo un poco más ancho. Lo dejamos de unos 460 para que se acople un poco más a la interfaz. Bien, pues ahí ya está un poco más acoplado. Pero si se fija no tiene nada la tabla. Esto es porque nuestro default model pues no tenemos nada marcado. En el default model se deben de colocar dos parámetros, que es un arreglo bidimensional en el cual van a ir todos los elementos que contenga la tabla, o sea, todos los registros. Ese en este caso lo vamos a dejar en nulo porque vamos a adaptar lo que hagamos en la consulta a la base de datos. Lo dejamos en nulo entonces y vamos a crear un nuevo objeto object que va a ser un arreglo simple el cual vamos a colocar los títulos. Van los títulos en este arreglo normal, en el arreglo simple. Entonces vamos a colocar lo que es los complementos que nosotros teníamos, que era ID, nombre y sexo. Entonces vamos a colocar eso de título, que es ID, lo que es nombre y lo que es sexo. Una vez que nosotros tenemos esto, en nuestra tabla lo único que se va a mostrar es el título, porque lo otro lo tenemos en nulo. Entonces si ejecutamos, así es, lo único que se muestra son los títulos, ID, nombre y sexo. Bien, una vez que ya tenemos nuestra tabla definida, lo que vamos a pasar a hacer es nuestra conexión a la base de datos. ¿Cómo se hace esto? Vamos a crear una nueva clase. A la cual le vamos a dar el nombre de conexión. Borramos los comentarios para que no nos estorben. Y vamos a pasar a hacer el constructor. En el constructor lo que vamos a colocar son es donde vamos a necesitar la librería de MySQL. Primero que nada, pues la tenemos que importar. NetBeans nos facilita mucho esto, ya que simplemente tenemos que dar clic derecho en Add Library o agregar librería, depende de si lo tienen en español, y buscamos el que dice MySQL JDBC Driver. Entonces seleccionamos este driver y le damos en agregar. Una vez que lo tenemos agregado, podemos importar las librerías que son suficientes o necesarias más bien para nuestro programa. Entonces lo que hacemos es importar java.sql. De esta manera es lo que vamos a utilizar para hacer la conexión. Lo que vamos como el driver que vamos a necesitar, entonces lo declaramos de la siguiente manera. Colocamos class for name y dentro del paréntesis lo que debemos colocar es lo siguiente. Colocamos
gjt.mm.mysql. Con mayúscula la primera, driver. De esta manera estamos ya declarando que estamos importando el driver que necesitamos para hacer la conexión. No lo marca en error porque lo que necesitamos es un try y un catch, con la excepción de que en caso de que el driver esté mal, no lo colocamos con un try y un catch. Entonces aquí cambiamos la salida en caso de que ocurra un error. Aquí lo que vamos a colocar es error en el driver para saber cuando ocurre ese error. Entonces ahora lo que vamos a ocupar es declarar algunas variables como lo son usuario, que en este caso, como les comentaba, yo tengo de usuario el que es root. En mi instalador así lo predeterminé como root. Mi contraseña también es la misma, y de base de datos pues le vamos a colocar el nombre de inquisidores. En este caso ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Ahorita vamos a declarar esa base de datos en lo que es phpMyAdmin para que vean cómo se realizan. Entonces, ya que tenemos estas variables declaradas, lo que vamos a hacer es declarar una conexión. Lo que vamos a hacer entonces es declarar una variable de conexión con doble n. Una vez que tenemos hecho esto, entonces ahora sí le pasamos, lo declaramos, más bien lo inicializamos con los parámetros necesarios. Tenemos ahí problemas de sintaxis. Driver manager get connection, y aquí son las strings que vamos a utilizar, que es la URL, el usuario y la contraseña, los que ya acabamos de declarar. Entonces, en base de datos, lo que vamos a colocar nosotros es el tipo de conexión, que va a ser JDBC. Colocamos dos puntos, MySQL, dos puntos, doble diagonal, y aquí podemos poner localhost, pero como sabemos, nuestro localhost corresponde a la IP 127.0.0.1, diagonal el nombre de la base de datos, que sería aquí base de datos, pero como es el nombre de la base de datos, nosotros lo que vamos a colocar es la que acabamos de declarar, que es la base. En usuario lo que vamos a colocar pues es nuestra variable que ya habíamos declarado, y en password pues ya ahí nos lo colocó, solo NetBeans, se deja tal cual. Observamos que nos muestra un error. Este error va a ser porque también se ocupa un try catch para esto, en caso de que la conexión falle. Copiamos el catch para que no tengamos dos try y lo colocamos en la parte de abajo del catch que ya existe. De esta manera entonces podemos copiar el mensaje de error y aquí colocar error en la conexión. Una vez que ya tenemos esto es lo que haría una conexión
hacia nuestra base de datos. Pero ahora lo que ocupamos es un método que nos regrese lo que contiene nuestra base de datos. Primero que nada, entonces, vamos a tener que proceder a realizar nuestra base de datos con una tabla sencilla. Nos ubicamos entonces en nuestro navegador, colocamos localhost /phpMyAdmin, nos logueamos con nuestros datos de MySQL como lo son, yo lo tengo root y root de contraseña. Entonces nos dirigimos a base de datos y vamos a crear una nueva base de datos. Yo la nombré Inquisidores. Coloco en crear. Una vez que se ha creado nuestra base de datos, se va a listar con todas las demás. La seleccionamos y lo que nos va a decir aquí es que creemos una nueva tabla para la base de datos Inquisidores. Entonces lo que podemos poner de nombre para la tabla, voy a poner yo tutorial Java y la voy a poner de 3 columnas. ¿Por qué de 3 columnas? Recuerden que nosotros tenemos simplemente que guardar un ID, un nombre y el sexo de la persona. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo con unas 3 columnas y aquí nos va a pedir el nombre de la columna. El nombre de la columna, entonces el primero le voy a poner un ID, lo podemos dejar de tipo entero, en este caso yo lo dejaré varchar de unos 20 caracteres. El nombre, yo seleccionaré también varchar, este sí un poco más largo, lo pondré de 70 caracteres. Y el sexo, también varchar, y lo colocaré de unos 50 caracteres. Una vez que se hace esto, procedemos a guardarlo. Y esos son los campos. Si colocamos estructura, estos son nuestros campos que se encuentran en la base de datos.